Llevé a mi hija al hospital para su siguiente ronda de quimioterapia cuando la doctora nos detuvo y dijo, su hija nunca tuvo cáncer. Miré a mi hija que estaba claramente débil, calva y delgada después de meses de tratamiento y le dije a la nueva oncóloga que tenía que estar equivocada. Giró la pantalla de su computadora hacia mí. Ningún tumor, ninguna célula cancerosa, nada, ni en los exámenes de hoy, ni en ninguna prueba anterior de los últimos 6 meses. Sentí que el piso se desplomaba bajo mis pies. Eso es imposible. Mírela. Se está muriendo. La doctora frunció el ceño al ver los archivos. Su doctor original está de licencia, y estos registros están incompletos, pero nunca hubo un solo marcador de cáncer. ¿Qué medicamentos está tomando? Mi hija habló con voz débil. Solo vitaminas. La doctora negó con la cabeza. Las vitaminas no causarían esto. Tráigame todo lo que consume. Comida, bebidas, suplementos, todo. Voy a hacer paneles toxicológicos extensivos. Garabateó su número en un pedazo de papel. Llámeme en el momento que algo parezca raro. Salí del hospital temblando mientras miraba a mi niñita. Si no tiene cáncer, ¿por qué se está muriendo mi hija? Esa noche destrocé nuestro botiquín y llevé todo a la doctora en 2 bolsas de supermercado. Las pruebas no revelaron nada inusual en las botellas mismas, pero los análisis de sangre de mi hija mostraban niveles misteriosos de toxinas que no deberían estar ahí. Entonces, empecé a traer muestras de comidas que teníamos en casa. Estaba desesperado. Mientras esperaba más resultados de pruebas, me encontré navegando por la página de redes sociales de mi esposa donde publicaba videos conmovedores del viaje de recuperación de mi hija. Siempre estuve agradecido por el apoyo que brindaba, especialmente por la página de recaudación de fondos que nos ayudó mucho durante los meses. Seguí navegando por los comentarios, esperando que el apoyo ayudara a mantener mi mente alejada de las cosas, cuando noté algo extraño. Una persona, un hombre llamado Diego, seguía comentando en cada publicación con los mismos mensajes horribles. No donen, esto es estafa, no confíen en ella. Y pensé, ¿qué tipo de persona enferma haría esto en una página de recaudación para cáncer? En mi ira, hice clic en el perfil. Le envié un mensaje preguntando, hermano, ¿cuál es el problema? ¿Por qué dejas comentarios así en la página de mi esposa e hija? Respondió casi instantáneamente, tu esposa. Encuéntrame mañana en el McDonald's con el patio de juegos. No la dejes saber. Fui al restaurante solo y encontré a Diego en la esquina mirando por la ventana con ojos vacíos. Tu hija no tiene cáncer, ¿verdad? Preguntó antes de que pudiera sentarme frente a él. ¿Cómo lo sabías? Porque mi Santiago tampoco lo tuvo nunca. Entonces sacó su teléfono y me mostró una foto de él, su hijo y mi esposa, todos sonriendo en el hospital. Después de minutos sé que Santiago murió. No podía funcionar. Estaba destruido. Pero algo siguió molestándome sobre qué tan rápido todo pasó al final. Así que pagué por una evaluación toxicológica privada de algunas de sus pertenencias que había guardado. Cabello de su cepillo, dientes de leche que perdió durante el tratamiento. Sus manos temblaban. Fue envenenado, y lo descubrí demasiado tarde. Antes de que pudiera hacer más preguntas, mi teléfono sonó. Era la doctora. Puse la llamada en altavoz. Hola, los resultados de toxicología llegaron. Su hija tiene metotrexato y arsénico en su sistema. Está siendo sistemáticamente envenenada. Lo hemos referenciado cruzadamente con todo lo que nos dio, y encontramos rastros en el cereal. Señor, por favor traiga a su hija de vuelta al hospital tan pronto como sea posible para tratamiento. Diego golpeó la mesa con el puño cuando ella colgó. Lo sabía. He estado tratando de advertir a la gente, pero todos piensan que soy solo un padre doliente que perdió la cabeza. Comenzó a llorar. Es enfermera. Trabajó en oncología pediátrica por 5 años antes de que nos conociéramos. Sabía exactamente qué dosis causarían los síntomas de cáncer. Se inclinó hacia adelante. Necesitas atraparla en el acto, instalar cámaras, documentar todo, conseguir un video de ella haciéndolo. Sin prueba, se saldrá con la suya otra vez, tal como lo hizo con Santiago. Corrí a casa e instalé una cámara oculta en la cocina que transmitía a mi teléfono. A la mañana siguiente, fingí irme al trabajo, pero estacioné calle abajo en su lugar. Observé la transmisión mientras mi esposa vertía cereal en el tazón favorito de mi hija, luego alcanzó la parte trasera del gabinete y sacó una botella de medicamentos escondida en un paquete de azúcar. La abrió cuidadosamente y machacó 2 píldoras blancas con una cuchara antes de espolvearlas sobre el cereal y mezclarlas con leche. El desayuno está listo, cariño, gritó con voz melodiosa. Corrí de vuelta a la casa e irrumpí por la puerta justo cuando mi hija estaba levantando la primera cucharada a su boca. Le quité el tazón de las manos y se hizo pedazos en el piso. Mi esposa me miró fijamente y la vi darse cuenta de que yo sabía. Fue entonces cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe. Diego estaba ahí, apuntando una pistola a mi esposa. Hola, Susana, dijo Diego. Sus ojos se abrieron. Diego, ¿cómo me encontraste? He estado esperando tanto por esto. Di un paso adelante. Diego, ahora tenemos el video. Deja que la policía se encargue de esto. Negó con la cabeza. No me creyeron cuando Santiago murió. Tampoco te creerán a ti. Es demasiado lista. Mi esposa jaló a mi hija frente a ella. No me dispararás frente a una niña. Mírame, dijo Diego, y quitó el seguro de la pistola. Me lancé contra Diego desde el lado justo cuando su dedo comenzaba a apretar el gatillo. La pistola disparó con un crujido que hizo sonar mis oídos, y sentí el calor pasar cerca de mi cabeza. Susana gritó y arrastró a mi hija detrás de la isla de la cocina, mientras Diego y yo caímos fuerte al suelo. Rodamos sobre el tazón de cereal roto y agarré su muñeca, tratando de alejar la pistola de todos.
Era más fuerte de lo que parecía, y ambos gruñimos mientras luchábamos, derribando una silla que se estrelló contra el mostrador. Mi hija estaba llorando tan fuerte detrás de la isla que podía oírla jadear por aire entre sollozos. Logré sujetar la mano de la pistola de Diego contra el suelo, pero usó su otro brazo para empujarme la cara. La pistola aún estaba en su agarre, y sabía que si la apuntaba a alguien de nuevo, alguien moriría. Le grité a mi hija que corriera a la casa del vecino ahora mismo. Mi voz salió áspera y desesperada. Se asomó alrededor del borde de la isla, su cara mojada de lágrimas y todo su cuerpo temblando. Por un segundo horrible, solo me miró a mí y a Diego luchando en el suelo, y pensé que estaba demasiado asustada para moverse. Entonces corrió hacia la puerta trasera, sus pequeños pies golpeando contra las baldosas. Escuché la puerta abrirse de golpe, y sus zapatillas golpeando sobre la terraza de madera y luego el césped. Diego trató de girarse debajo de mí para mirar hacia dónde fue, y usé ese momento para golpear su mano contra el suelo otra vez. La pistola se deslizó hacia el refrigerador, y ambos nos lanzamos hacia ella al mismo tiempo. Fue entonces cuando escuché las sirenas, débiles al principio, pero volviéndose más fuertes rápidamente. Ese sonido creciente y decreciente significaba que la policía venía. Diego también las escuchó, y sus ojos se abrieron. Me di cuenta de que mi teléfono debía estar aún en mi bolsillo de cuando llamé al número de emergencia antes, y había permanecido conectado todo este tiempo. Escucharon todo, el disparo, los gritos, todo. Diego dejó de luchar, y solo se quedó ahí respirando fuerte, mirando el techo donde la bala había hecho un agujero en el yeso. Me alejé de él, y agarré la pistola del suelo, sosteniéndola cuidadosamente por la empuñadura aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener los dedos firmes. Susana aún estaba detrás de la isla, y podía oírla llorando también, haciendo estos sonidos agudos como un animal atrapado en una trampa. Las sirenas se volvieron tan fuertes que tenían que estar justo afuera y luego se cortaron de repente. Las puertas de los autos se cerraron de golpe y escuché botas corriendo por el sendero frontal. La puerta frontal explotó hacia adentro y los oficiales de policía inundaron la casa con sus armas desenfundadas, gritando comandos tan rápido que no pude procesarlos todos. Dejé caer la pistola de Diego inmediatamente y puse mis manos arriba, gritando que vivía aquí y la pistola no era mía. Diego ya tenía las manos en el aire y no se movía para nada, solo arrodillado en el suelo con la cabeza baja. Los oficiales siguieron gritándonos a ambos que nos tiráramos al suelo y lo hice, presionando mi cara contra las baldosas frías que aún tenían leche y cereal pegados. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía desmayarme, y seguía tratando de decirles sobre mi hija, que había corrido al vecino, que alguien necesitaba revisarla. Un oficial agarró mis brazos y los tiró detrás de mi espalda, pero fue más gentil de lo que esperaba. Me ayudó a ponerme de rodillas, mientras otros dos oficiales se acercaron a Diego con esposas. Otro oficial rodeó la isla de la cocina hacia Susana, su pistola aún apuntada hacia ella. Temblaba tan mal que apenas podía mantenerme de pie, incluso con el oficial sosteniendo mi brazo. Seguía preguntando si alguien había revisado a mi hija al lado, diciéndolo una y otra vez, porque no podía pensar en nada más. El oficial que me sostenía dijo algo en su radio, y luego me dijo que mi hija estaba bien. Una oficial mujer entró por la puerta trasera un minuto después, y confirmó que mi hija estaba segura con los vecinos, y un paramédico la estaba revisando ahora mismo. Sentí mis rodillas debilitarse de alivio, y el oficial tuvo que sostenerme. Susana tenía esposas ahora, y estaba llorando y hablando rápido diciendo que todo esto era un gran malentendido. Seguía diciendo que Diego estaba loco y se había metido en nuestra casa, que ella no había hecho nada malo. Su voz tenía ese mismo tono dulce que usaba cuando hablaba con nuestra hija, y me hizo sentir enfermo. Los oficiales no estaban escuchando sus explicaciones, y la movieron hacia la puerta frontal aún hablando. Más policía siguió llegando, y la casa se llenó de personas en uniformes, algunos tomando fotos del agujero de bala en el techo y el tazón roto en el suelo. En 15 minutos, apareció un detective y tomó control de todo. Era calmado, y se movía de esta manera cuidadosa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aunque la casa estaba llena de caos, alguien me dijo que su nombre era Detective Dexter Townsend, y me pidió mostrarle la evidencia del video en mi teléfono. Los técnicos de la escena del crimen estaban fotografiando todo y poniendo pequeños marcadores amarillos junto a la pistola y la caja de cereal. Saqué mi teléfono, y mis manos aún temblaban tanto que casi lo dejé caer 2 veces tratando de desbloquearlo. Encontré el archivo de video y lo reproduje para Dexter sosteniendo el teléfono entre nosotros. Vio a Susana verter el cereal, alcanzar el gabinete, sacar la botella de prescripción oculta, machacar las píldoras, espolvearlas sobre el cereal y mezclarlo todo con leche. Su mandíbula se tensó mientras veía, y cuando terminó, me pidió reproducirlo otra vez. La segunda vez, se inclinó más cerca y pude ver sus ojos siguiendo cada movimiento que hacía Susana. Cuando terminó, hizo que un técnico viniera inmediatamente y descargara el archivo de video. Pusieron mi teléfono en una bolsa como evidencia y me dieron un recibo. Dexter me condujo a la sala de estar mientras se llevaban a Susana a una autopatrulla. Podía verla a través de la ventana frontal, aún llorando y hablando con los oficiales, aunque no estuvieran respondiendo. Dexter se sentó frente a mí y me pidió contarle todo desde el principio. Comencé con la cita del hospital, donde el nuevo doctor me dijo que mi hija nunca tuvo cáncer. Las palabras salieron a borbotones, y seguía saltando en la cronología, pero Dexter solo asintió, y tomó notas, e hizo preguntas que me ayudaron a organizar mis pensamientos.
Le conté sobre encontrar los comentarios de Diego en las redes sociales de Susana, conocerlo en McDonald's, saber sobre Santiago, la doctora llamando con los resultados toxicológicos, instalar la cámara oculta. Dexter escribió todo y grabó todo en un pequeño dispositivo que puso en la mesa de centro entre nosotros. Cuando llegué a la parte sobre esta mañana y ver la transmisión del video de Susana envenenando el cereal, su pluma dejó de moverse y solo me miró por un largo momento. Terminé describiendo cómo corrí de vuelta a la casa y quité el tazón justo antes de que mi hija pudiera comerlo. Y luego Diego irrumpió con la pistola. Dexter hizo preguntas específicas sobre los antecedentes de enfermería de Susana y si tenía acceso a medicamentos en el trabajo. Le dije todo lo que sabía, que no era mucho porque no hablaba del trabajo muy seguido. A través de la ventana, los vi poner a Diego en un auto de policía diferente y no estaba luchando o resistiendo para nada. Dexter me vio mirando y me dijo que Diego estaba arrestado, pero era custodia protectiva por ahora ya que trajo una pistola e hizo amenazas. Dijo que Diego probablemente enfrentaría cargos por el arma, pero entendían por qué lo hizo. Vi a Diego sentarse en la parte trasera del auto con la cabeza baja y los hombros caídos. Dexter dijo que Diego no estaba resistiendo y en realidad se veía aliviado mientras se lo llevaban, como si hubiera estado cargando algo pesado por demasiado tiempo y finalmente pudo dejarlo. Un oficial finalmente me dice que puedo ir al lado a revisar a mi hija y prácticamente corrí por la puerta frontal y a través del césped. Señora Achenbrenner responde antes de que pueda siquiera tocar y mi hija aparece detrás de ella y se precipita a mis brazos sollozando. Caigo de rodillas y la sostengo fuerte mientras llora en mi hombro y todo su cuerpo tiembla contra mí. Señora Achenbrenner es una mujer mayor que vive sola y se ve bastante alterada ella misma, con las manos temblando mientras pregunta si estamos todos bien. Le digo que sí, y le agradezco por cuidar a mi hija, y solo asiente y dice que está contenta de ayudar. Mi hija no me suelta y sigue preguntando qué pasó y dónde se fue mami, y le digo que todo va a estar bien ahora. El paramédico que la revisó antes se acerca y pregunta si puede examinarla otra vez y asiento mientras aún le sostengo la mano. Revisa su pulso y mira sus ojos y escucha su respiración con su estetoscopio. Me dice que sus signos vitales están estables, pero realmente piensa que deberíamos ir directo al hospital para observación dado lo que ha pasado. Acepto inmediatamente sin siquiera pensarlo, y levanto a mi hija, aunque ya se está volviendo muy grande para cargar. Entierra su cara en mi cuello y envuelve sus brazos alrededor de mí, y puedo sentir sus lágrimas empapando el cuello de mi camisa. Señora Achenbrenner nos acompaña a mi auto y me ayuda a abrochar a mi hija en el asiento trasero, y me dice que la llame si necesitamos cualquier cosa. Manejo a la sala de emergencias del hospital con mi hija, haciendo preguntas todo el camino sobre por qué tenemos que volver y si va a recibir más inyecciones. Trato de mantener mi voz calmada y le digo que los doctores solo quieren asegurarse de que se sienta mejor y que la van a ayudar. Cuando llegamos a la sala de emergencias, el doctor Sanford ya nos está esperando en la entrada como si supiera que veníamos. Nos lleva directo a un cuarto privado e inmediatamente comienza a preparar un suero, mientras una enfermera trae bolsas de fluidos claros. Explica que necesitan eliminar las toxinas de su sistema y comenzar medicamentos para combatir el daño del metotrexato y arsénico tan rápido como sea posible. Mi hija comienza a llorar cuando ve las agujas y equipo de suero y trata de esconderse detrás de mí. Está aterrorizada de todas las agujas y monitores después de meses de pensar que tenía cáncer y pasar por tantos exámenes. Sigue preguntando dónde está mami y por qué esto está pasando. Y no sé qué decirle aún. No puedo simplemente decir que su madre la estaba envenenando porque solo tiene 7 años. ¿Y cómo le explicas algo así a un niño? Así que solo le sostengo la mano fuerte y le prometo que se va a sentir mejor pronto y que los doctores la van a cuidar bien. El doctor Sanford es paciente y gentil mientras conecta el suero, y mi hija aprieta mi mano tan fuerte que duele, pero no la retiro. La enfermera conecta los monitores y mi hija se sobresalta cada vez que uno de ellos suena o hace ruido. Una mujer en ropa profesional entra al cuarto y se presenta como Catherine Bishop del Departamento de Trabajo Social del hospital. Pregunta si puede hablar conmigo en privado por un momento y miro a mi hija que finalmente está empezando a calmarse un poco. Catherine me lleva a un lado justo afuera del cuarto, donde aún puedo ver a mi hija por la ventana. Explica que Servicios de Protección Infantil ha sido notificado sobre la situación y estará involucrado en el futuro. Su voz es gentil pero firme cuando me dice que este es procedimiento estándar cuando un niño ha sido deliberadamente dañado por un padre. Siento mi estómago caer porque sé que esto significa más entrevistas e investigaciones y gente cuestionando todo. Catherine debe ver la expresión en mi cara porque rápidamente añade que esto es para proteger a mi hija y asegurarse de que esté segura. Dice que un trabajador social vendrá mañana a hablar con ambos y evaluar la situación. Asiento y le digo que entiendo, aunque mi cabeza está dando vueltas con todo lo que está pasando. De vuelta en el cuarto, una enfermera me entrega un portapapeles con formularios de consentimiento para tratamiento de emergencia y trato de concentrarme en leerlos. Las palabras se difuminan mientras trato de procesar todo lo que acaba de pasar en las últimas 2 horas. Mis manos tiemblan tanto que cuando trato de firmar mi nombre, parece el garabato de un niño, todo torcido y desordenado. Catherine se da cuenta y viene a sostener el portapapeles para mí, para que pueda terminar de firmar. Toma los formularios y me dice que estará revisando regularmente y me haga saber si necesitamos algo. Mi hija está acostada en la cama del hospital ahora con el suero en su brazo y se ve tan pequeña y asustada. Acerco una silla justo al lado de su cama
y le sostengo la otra mano y le digo que no voy a ninguna parte. Esa noche, el detective Dexter regresa al hospital para tomar una declaración formal de mí. Está cargando bolsas de evidencia, y puedo ver la caja de cereal y la botella de prescripción dentro de ellas a través del plástico claro. Las encontró en nuestro gabinete de cocina, exactamente donde Susana las mantenía escondidas detrás del azúcar. Dexter instala un pequeño dispositivo de grabación en la mesa y me pide comenzar desde el principio y contarle todo. Lo guío a través de toda la cronología, comenzando con la cita de la nueva oncóloga, donde me dijo que mi hija nunca tuvo cáncer. Las palabras salen a borbotones y sigo saltando en la historia, pero Dexter solo asiente y toma notas. Me pide ir más lento y pasar paso a paso, así que retrocedo y comienzo otra vez. Le cuento sobre los resultados toxicológicos y conocer a Diego en McDonald's y saber sobre Santiago. Describo instalar la cámara oculta y ver la transmisión esta mañana de Susana machacando píldoras en el cereal. Dexter graba todo y hace preguntas detalladas sobre los antecedentes de enfermería de Susana y si tenía acceso a medicamentos en el trabajo. Le digo que trabajó en oncología pediátrica por 5 años antes de conocernos y que sabía exactamente qué drogas causarían síntomas de cáncer. Escribe eso y hace más preguntas sobre cuánto tiempo habían estado pasando los síntomas y qué doctores vimos. Cuando terminé, Dexter me dice que Susana está detenida sin fianza por cargos de intento de asesinato. Las palabras me golpean fuerte, aunque sabía que esto venía. Dice que Diego está en custodia por cargos de armas, pero está cooperando completamente con la investigación. Dexter explica que el fiscal querrá reunirse conmigo mañana para discutir el caso y lo que viene después. Dice que tienen evidencia fuerte con el video y la evidencia física y el testimonio de Diego sobre Santiago. Le pregunto, ¿qué pasa ahora? Y me dice que me enfoque en la recuperación de mi hija y que ellos se encargarán del lado legal. Antes de irse, me da su tarjeta otra vez y me dice que lo llame directamente si recuerdo algo más o si algo parece extraño. Esa noche, trato de dormir en la silla junto a la cama del hospital de mi hija, pero sigo despertándome sobresaltado cada vez que un monitor suena. Mi hija está inquieta y con fiebre del tratamiento y sigue moviéndose bajo las mantas. Me levanto cada pocos minutos para revisarla y asegurarme de que aún está respirando. Las enfermeras entran regularmente para revisar sus signos vitales y ajustar el suero, y cada vez que lo hacen, mi hija despierta confundida y asustada. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente cae en un sueño más profundo, y veo su pecho subir y bajar en la luz tenue de los monitores. No puedo dejar de pensar en qué tan cerca estuvimos de perderla, y cómo no vi lo que Susana estaba haciendo justo frente a mí por meses. El sol matutino me despierta a través de las persianas del cuarto del hospital, y me doy cuenta de que dormí tal vez 2 horas en total. Una mujer en un traje gris toca el marco de la puerta y se presenta como Priscilla Robertson, de Servicios de Protección Infantil. Acerca una silla junto a la mía y pone una carpeta en su regazo, mientras explica que necesita entrevistarme sobre lo que pasó y asegurarse de que mi hija estará segura en el futuro. Asiento y comienza haciendo preguntas sobre nuestra vida doméstica y el comportamiento de Susana y cuánto tiempo habían estado pasando los síntomas. Respondo todo tan honestamente como puedo y muestro el video en mi teléfono mostrando a Susana machacando píldoras en el cereal. Priscilla lo ve 2 veces y toma notas en su carpeta. Me dice que necesitará entrevistar a mi hija por separado cuando se sienta mejor, y mi estómago se anuda al pensar en extraños preguntándole sobre esto. Priscilla debe ver mi cara porque me asegura que un psicólogo infantil estará presente y serán gentiles. Cierra su carpeta y dice que regresará mañana a revisarnos antes de salir del cuarto. Alrededor del mediodía, una trabajadora del hospital me lleva a una pequeña sala de conferencias donde la fiscal asistente, Celia Chararma, está esperando con archivos esparcidos sobre la mesa. Es más joven de lo que esperaba, con ojos afilados, y va directo al grano, exponiendo toda la evidencia que tienen hasta ahora. Explica que los antecedentes de enfermería de Susana en realidad fortalecen su caso, porque prueba que sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo planeó cuidadosamente. Celia pregunta si sabía sobre Diego y su hijo Santiago antes de que todo esto pasara. Explico cómo encontré a Diego a través de los comentarios enojados que seguía dejando en la página de recaudación de fondos de Susana, y cómo nos conocimos en McDonald's, donde me contó sobre Santiago siendo envenenado también. Celia escribe esto y dice que el caso de Diego ayudará a establecer un patrón que hace las acciones de Susana aún peores a los ojos de la ley. Me dice que el juicio no pasará por varios meses, pero tienen suficiente evidencia para mantener a Susana encerrada sin fianza. Después de la reunión, regreso al cuarto de mi hija donde el Dr. Sanford está revisando sus monitores. Me dice que el tratamiento está funcionando y sus niveles de toxinas están bajando, pero necesitará quedarse en el hospital por al menos una semana, tal vez más. Sus funciones hepáticas y renales fueron golpeadas por meses de veneno y necesitan observarla de cerca para asegurarse de que no hay daño permanente. Le agradezco y me da una palmada en el hombro antes de irse. Salgo al pasillo para llamar a mi jefe y explicar que no regresaré al trabajo por un tiempo. Es comprensivo y me dice que tome todo el tiempo que necesite, pero puedo oír la preocupación en su voz sobre cuánto tiempo estaré fuera. El dinero ya estaba apretado antes de todo esto, y ahora no tengo idea de cómo pagaremos las cuentas médicas que siguen acumulándose. Cuelgo y regreso al cuarto donde mi hija está empezando a despertar. Mira alrededor confundida y pregunta dónde está mami. Mi pecho se siente pesado mientras me siento en el borde de su cama
y trato de descifrar cómo decirle a un niño que su madre la estaba matando lentamente. Explico tan gentilmente como puedo que mami la estaba enfermando, y por eso tiene que quedarse en el hospital para mejorar. Me mira con ojos grandes llenos de confusión y algo que parece traición. Niega con la cabeza y dice, mami la cuida y la ama, y nunca le haría daño. No insisto ni discuto, porque sé que esto es demasiado para que ella entienda ahora mismo. Solo la sostengo mientras llora y se mece hacia adelante y atrás, pidiendo por su mami una y otra vez. Una enfermera entra para revisarnos, pero sale silenciosamente cuando ve a mi hija sollozando. Toma casi una hora antes de que finalmente se agote y se vuelva a dormir con lágrimas aún húmedas en sus mejillas. Mi teléfono suena más tarde esa tarde, y es el detective Dexter llamando con una actualización. Me dice que ejecutaron una orden de registro en nuestra casa esta mañana y encontraron más evidencia que lo hace sentir enfermo del estómago. Susana mantenía un diario escondido en el closet del dormitorio, donde documentaba cada síntoma que mi hija mostraba y cómo ajustaba las dosis de veneno basado en los resultados. También encontraron un segundo escondite de medicamentos oculto dentro de una caja de tampones en el gabinete del baño. La voz de Dexter suena disgustada mientras describe leer las notas de Susana sobre calcular la cantidad perfecta para mantener a mi hija enferma, pero no matarla inmediatamente. Dice que han enviado todo al toxicólogo forense para análisis y me llamará cuando tengan más información. Le agradezco y cuelgo sintiéndome nauseabundo al pensar en Susana escribiendo sus planes como algún tipo de experimento enfermo. Al día siguiente, Dexter llama otra vez para decirme que el toxicólogo Lucius Pendleton terminó de examinar toda la evidencia. Lucius confirmó que el patrón de dosificación coincide con el clásico síndrome de Munchausen, por poder donde un cuidador enferma a alguien para obtener atención y simpatía. Encontró que Susana sabía exactamente lo que estaba haciendo y calibró cuidadosamente el envenenamiento para imitar síntomas de cáncer sin matar a mi hija muy rápidamente. Lucius testificará en el juicio sobre cómo Susana usó su conocimiento médico para causar sufrimiento máximo mientras mantenía negación plausible por meses. Dexter dice que esta evidencia combinada con el video y el testimonio de Diego sobre Santiago hace su caso extremadamente fuerte. Me siento en la silla del hospital después de que la llamada termina y veo a mi hija dormir pacíficamente por primera vez en meses. Y no puedo dejar de pensar en qué tan cerca estuvimos de perderla para siempre. 2 días después, mi teléfono suena mientras ayudo a mi hija a almorzar en su cuarto del hospital. Es Dexter llamando para decirme que alguien de la oficina del abogado de Diego quiere pasar un mensaje. Diego quiere disculparse por traer la pistola y poner a mi hija en peligro durante la confrontación. Agarro el teléfono más fuerte y le digo a Dexter que no estoy listo para hablar con Diego aún porque sigo enojado sobre qué tan cerca estuvo de empeorar todo. ¿Qué si la pistola hubiera disparado diferente? ¿Qué si mi hija hubiera sido golpeada? ¿Qué si todo hubiera terminado ahí mismo en nuestra cocina? Dexter dice que entiende y se lo hará saber al abogado. Luego pregunta cómo está mi hija. Le digo que está comiendo mejor hoy y los doctores están complacidos con su progreso. La siguiente tarde, Priscilla regresa con una mujer que presenta como Autumn Townsend, una psicóloga infantil que trabaja con servicios de protección infantil en casos que involucran trauma. Autumn tiene ojos gentiles y una voz suave mientras explica que necesita entrevistar a mi hija en privado para evaluar su estado mental y comprensión de lo que pasó. No quiero dejar a mi hija sola, pero Priscilla me asegura que este es procedimiento estándar y necesario para el caso. Una enfermera me lleva a un área de espera por el pasillo donde camino de un lado a otro, revisando mi reloj cada pocos minutos. La entrevista toma más de 1 hora y desgasto un sendero en el piso de linóleo, caminando de un extremo del pasillo al otro. Otras familias pasan dándome miradas comprensivas, pero apenas las noto porque todo en lo que puedo pensar es en lo que mi hija le está diciendo a Autumn y si está asustada o confundida o culpándose de alguna manera. Finalmente, la puerta se abre y Autumn emerge viéndose seria y cansada. Pregunta si podemos hablar en privado y me lleva a una pequeña sala de consulta con una mesa y 2 sillas. Autumn se sienta frente a mí y dobla sus manos sobre la mesa antes de explicar que mi hija está mostrando signos de vínculo traumático con Susana. Dice, los niños que son abusados por su cuidador primario a menudo luchan para entender que la persona que los lastimó es la misma persona que aman y de quien dependen. Mi hija necesitará terapia extensiva para procesar lo que pasó y reconstruir su sentido de seguridad en el mundo. Autumn recomienda sesiones semanales por al menos 6 meses, y posiblemente más, dependiendo de cómo mi hija responda al tratamiento. Pregunto si mi hija estará bien eventualmente, y Autumn dice que la mayoría de los niños pueden recuperarse con el apoyo adecuado, pero el viaje tomará tiempo y paciencia. Más tarde esa semana, Catherine me encuentra en la cafetería del hospital, mirando una taza de café que no he tocado. Se sienta frente a mí y saca una carpeta llena de papeleo, explicando que quiere ayudarme a aplicar para asistencia financiera de emergencia y compensación por víctimas de crimen. Las cuentas médicas ya se están acumulando, y no tengo idea de cómo voy a pagar por todo encima de los gastos regulares. Catherine me guía pacientemente a través de cada formulario, mostrándome dónde firmar y qué documentación necesito proporcionar. Me asegura que hay recursos disponibles para familias en situaciones como la nuestra, y que no debería dudar en pedir ayuda. Estoy abrumado por todos los formularios y lenguaje legal, pero los lleno lo mejor que puedo,
mientras Catherine explica lo que significa cada sección. Dice que el hospital tiene un programa de asistencia financiera que puede ayudar a cubrir algunos costos y el Fondo de Compensación de Víctimas debería proporcionar apoyo adicional una vez que el caso criminal se resuelva. Esa noche, mi teléfono suena con un número que no reconozco de fuera del estado. Contesto y escucho a la madre de Susana del otro lado, su voz temblando mientras me dice que acaba de enterarse del arresto. Dice que debe haber algún error porque su hija nunca lastimaría a nadie, especialmente no a su propio hijo. Siento mi mandíbula tensarse mientras le cuento sobre la evidencia del video, mostrando a Susana envenenando el cereal y los reportes toxicológicos confirmando meses de envenenamiento sistemático. La madre de Susana comienza haciendo excusas, diciendo que tal vez Susana estaba confundida o no entendía lo que estaba haciendo. Tal vez los medicamentos se mezclaron de alguna manera. No puedo escuchar más de su negación, y le digo que los hechos están claros antes de colgar. Mis manos tiemblan de ira porque no puedo manejar escuchar a alguien defender a Susana cuando mi hija casi murió por sus acciones. 3 semanas después, Celia llama con noticias de los procedimientos del gran jurado. Suena complacida mientras me dice que acusaron a Susana en múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato, abuso infantil y fraude relacionado con la página de recaudación de fondos. El juicio está programado para 4 meses, lo que nos da tiempo para preparar toda la evidencia y testimonio de testigos. Celia explica que el retraso también permite a mi hija más tiempo para sanar antes de tener que ponerla a través del estrés de los procedimientos del juicio. Parte de mí quiere que esto termine inmediatamente, pero otra parte está aliviada de que tengamos tiempo para construir el caso más fuerte posible. Celia me asegura que la evidencia es sólida y está confiada sobre obtener una condena, pero la espera se siente insoportable cuando solo quiero que Susana sea responsabilizada por lo que hizo. Durante la siguiente semana, la condición de mi hija mejora lentamente de maneras que parecen casi milagrosas después de meses de declive. Su color regresa a sus mejillas y su apetito regresa más fuerte cada día. Pide segundos en las comidas y en realidad termina sus platos en lugar de empujar comida. El Dr. Sanford la examina durante las rondas matutinas y me dice que está cautelosamente optimista sobre su progreso. Advierte que necesitará monitoreo regular para posibles efectos a largo plazo en su hígado y riñones del envenenamiento prolongado. El daño podría no aparecer por años y necesitará mantenerse vigilante sobre su salud en el futuro, pero verla sentada en la cama coloreando y en realidad sonriendo me hace sentir esperanzado por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Unos días después, Dexter para en el hospital con un sobre que dice que es de Diego. Lo tomo con reluctancia y espero hasta que Dexter se va antes de abrirlo. Dentro hay una carta escrita a mano donde Diego se disculpa por sus acciones y explica su dolor por Santiago. Escribe que debería haber ido a la policía con sus sospechas años atrás, en lugar de solo publicar advertencias en línea que nadie creía. Dice que se desesperó y enojó viendo a Susana salirse con la suya, matando a su hijo, y no podía dejar que pasara otra vez. La carta es cruda y dolorosa de leer, porque puedo sentir su angustia en cada palabra. Diego admite que traer la pistola estuvo mal, y está agradecido de que nadie salió lastimado por sus acciones. Dice que espera que mi hija se recupere completamente y que pueda perdonarlo algún día por ponerla en peligro. Me siento con la carta por 2 días antes de finalmente escribir de vuelta. Le digo a Diego que no estoy listo para perdonarlo por traer la pistola a mi casa y amenazar con violencia frente a mi hija, pero reconozco que trató de advertir a la gente cuando nadie más escucharía, y sus advertencias finalmente me ayudaron a ver la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Escribo sobre el progreso de mi hija y cómo está ganando peso y fuerza cada día. Le agradezco por ayudarme a entender lo que Susana estaba haciendo, aunque sus métodos fueron peligrosos e incorrectos. No sé si alguna vez seremos amigos, pero reconozco que sufrió una pérdida terrible y trató de prevenir que lo mismo le pasara a mi familia. Le doy la carta a Dexter para entregarla y espero que le traiga a Diego alguna pequeña medida de paz. La siguiente semana, Priscila completa su evaluación y programa una reunión para discutir sus recomendaciones. Se sienta frente a mí en una sala de conferencias en el hospital y revisa sus hallazgos. Priscila dice que está recomendando que mantenga custodia completa con requisitos de visita supervisada si Susana es liberada de prisión alguna vez. Explica que he demostrado mi capacidad de proteger a mi hija y responder apropiadamente a la crisis. Priscila confía en mi paternidad, pero quiere controles regulares durante el próximo año para monitorear nuestra situación y asegurarse de que mi hija continúe recibiendo cuidado y terapia apropiados. Archivará su reporte con la corte y se convertirá en parte de los procedimientos de custodia que pasarán junto al juicio criminal. Siento alivio lavarme sabiendo que Priscila apoya mantener a mi hija conmigo, porque perder custodia encima de todo lo demás destruiría lo que queda de nuestra familia. El hospital comenzó planificación de alta 3 días después que los resultados de las pruebas de mi hija mostraron suficiente mejora. Catherine se reunió conmigo en una pequeña sala de conferencias y extendió una pila de papeleo sobre la mesa. Explicó que mi hija necesitaría visitas de salud domiciliaria 2 veces por semana durante el primer mes para monitorear su recuperación. Firmé formulario tras formulario mientras Catherine hacía llamadas telefónicas para programar citas con especialistas. Programó seguimientos con un doctor de riñones, un especialista del hígado y una nutricionista que ayudaría a reconstruir la fuerza de mi hija. Las citas llenaron los próximos 2 meses en un calendario que Catherine imprimió para mí.
Resaltó cada una en colores diferentes y explicó qué pruebas pasarían en cada visita. Me sentí abrumado mirando todas esas cajas coloreadas, pero asentí y tomé notas sobre todo lo que dijo. Catherine también me dio números de emergencia y me dijo que llamara inmediatamente si mi hija mostraba signos de empeorar. Antes de que pudiéramos dejar el hospital, Autumn paró en el cuarto con una carpeta llena de papeles. Se sentó en el borde de la cama de mi hija y me habló sobre lo que venía después. Autumn explicó que mi hija necesitaría terapia continua para procesar lo que pasó y que el trauma aparece de maneras diferentes para los niños. Me dio una lista de señales de advertencia para observar como pesadillas, cambios en comer, tener miedo de ciertos lugares o personas y actuar más joven que su edad. Autumn recomendó sesiones de terapia semanales y dijo, mi hija debería ver a alguien que trabaja específicamente con niños que pasaron por trauma médico. También sugirió que reciba consejería para mí mismo, porque ver a tu hijo casi morir también deja marcas. Prometí que lo investigaría, pero honestamente, solo me estaba enfocando en llevar a mi hija a casa y mantenerla segura. Catherine regresó con instrucciones de alta y nos ayudó a empacar las pocas cosas que teníamos en el cuarto. Mi hija estaba callada mientras caminábamos al auto, sosteniendo fuerte mi mano. El viaje a casa se sintió extraño después de pasar tanto tiempo en el hospital. Cuando llegamos a la entrada, noté que la puerta frontal se veía normal, pero mis manos temblaron poniendo la llave en la cerradura. Adentro, todo estaba limpio, demasiado limpio. La gente de la escena del crimen había removido todo el vidrio roto y limpiado la cocina, pero cuando miré arriba, pude ver el agujero de la bala en el techo justo arriba, donde Diego había estado parado. Mi hija lo vio también, y paró de caminar. Traté de bloquear su vista, pero ya lo había visto, y su cara se puso pálida. Le dije que no teníamos que quedarnos aquí mucho tiempo, y comencé a pensar en qué tan rápido podía encontrarnos un nuevo lugar. Esta casa tenía demasiados malos recuerdos ahora. Cada cuarto me recordaba lo que Susana hizo y qué tan cerca estuvimos de perder todo. Decidí justo entonces que necesitábamos mudarnos tan pronto como fuera posible. Mi hija me siguió de cuarto en cuarto, mientras revisaba para asegurarme de que todo estuviera bien. No me dejaba salir de su vista, ni por un segundo. Cuando fui al baño, se paró afuera de la puerta. Cuando fui a conseguir algo de mi dormitorio, vino conmigo. A la hora de la cena, hice pasta simple, pero miró su plato sin comer. Preguntó si la comida era segura, y me di cuenta de que tenía miedo de que yo también pudiera envenenarla. Tuve que mostrarle cada ingrediente, dejarla verme abrir cada paquete, y dejarla verme cocinar todo. Aún así, solo comió unos pocos bocados. La siguiente mañana, Dexter llamó mientras hacía el desayuno. Me dijo que el antiguo empleador de Susana en el pabellón pediátrico finalmente le respondió con información. Confirmaron que a Susana se le pidió renunciar hace 3 años después de que surgieron preocupaciones sobre su comportamiento con pacientes. Dexter dijo que el hospital no quería darle detalles al principio, pero eventualmente admitió que había quejas de otras enfermeras sobre Susana, pasando demasiado tiempo con ciertos niños enfermos. Nada fue formalmente documentado o reportado a autoridades. Solo la dejaron irse silenciosamente. Sentí ira quemar a través de mí mientras Dexter hablaba. El hospital la dejó irse en lugar de investigar lo que estaba haciendo. Si hubieran investigado, podrían haber descifrado lo que pasó con Santiago. Podrían haberla detenido antes de que llegara a mi hija. Dexter dijo que estaban viendo si el hospital podía ser responsabilizado, pero su enfoque principal era construir el caso criminal contra Susana. Me dijo que no contactara al hospital directamente porque podía arruinar la investigación. Una semana después, Celia llamó y me pidió venir a su oficina para prepararme para el juicio. Dejé a mi hija con señora Chen al lado y manejé al centro. La oficina de Celia era pequeña y llena de cajas de archivos. Limpió una silla para mí y explicó que necesitaría testificar sobre todo lo que presencié y descubrí. Pasamos 3 horas repasando mi testimonio. Celia me hizo preguntas y practiqué responderlas. Me entrenó sobre cómo mantenerme calmado y apegarme a los hechos cuando estuviera en el estrado de testigos. Me advirtió que el abogado de Susana trataría de hacerme parecer poco confiable o confundido. Practicamos una y otra vez hasta que pude contar la historia sin ponerme demasiado emocional. Celia dijo que la evidencia del video era fuerte, pero mi testimonio ayudaría al jurado a entender el cuadro completo de lo que Susana hizo. Esa misma semana, Dexter paró para decirme que Diego había aceptado un acuerdo de culpabilidad. Diego obtuvo libertad condicional y consejería obligatoria a cambio de testificar contra Susana. Dexter dijo que Diego estaba arrepentido sobre traer la pistola y había estado ayudándolos a construir el caso. Diego les dio detalles sobre el caso de Santiago que mostraron un patrón claro de cómo Susana operaba. La información que Diego proporcionó hizo la evidencia contra Susana aún más fuerte. Aún me sentía en conflicto sobre Diego, pero entendía que estaba tratando de arreglar las cosas. 2 semanas después de volver del hospital, mi hija tuvo su primera cita de terapia con Autumn. La llevé a la oficina y me senté en la sala de espera sintiéndome nervioso. La sesión duró casi 1 hora, y seguía revisando mi reloj. Cuando la puerta finalmente se abrió, mi hija salió viéndose cansada, pero bien. Autumn la caminó hacia mí y me dio un pequeño asentimiento que parecía alentador. Programó otra cita para la siguiente semana. En el viaje a casa, mi hija estaba callada, pero sostuvo mi mano. Mientras tanto, las cuentas médicas comenzaron a llegar en el correo. Sobres gruesos llegaron cada pocos días con cargos por tratamiento de emergencia, estadías hospitalarias, pruebas y medicamentos.
Usé toda mi licencia por enfermedad y tiempo de vacaciones del trabajo. El dinero de recaudación de fondos que Susana recolectó estaba congelado como evidencia, así que no podía acceder a él para pagar nada. Tuve que aplicar para asistencia pública solo para mantenernos. Llené formularios para cupones de comida y planes de pago médico. El estrés financiero se añadió a todo lo demás con lo que estábamos lidiando. Me quedaba despierto en la noche haciendo matemáticas en mi cabeza, tratando de descifrar cómo pasaríamos los próximos meses. Semanas después, Celia llamó para decirme que la fecha del juicio estaba programada para 2 meses y necesitaba estar listo. Las siguientes semanas pasaron en una bruma de preparación y ansiedad. Llevaba a mi hija a terapia 2 veces por semana y la veía lentamente comenzar a confiar otra vez. Hacía preguntas sobre el juicio y traté de explicárselo de maneras que pudiera entender sin asustarla más. El día que comenzó el juicio, la dejé en la casa de señora Chen y manejé a la corte con mis manos temblando en el volante. La sala de la corte era más pequeña de lo que esperaba y llena de gente que no conocía. Me senté detrás de Celia en la mesa del fiscal y traté de respirar normalmente. La selección del jurado tomó 2 días, y luego el juicio realmente comenzó. Celia presentó la evidencia del video primero, y la sala de la corte se quedó silenciosa, mientras todos vieron a Susana machacar esas píldoras y mezclarlas en el cereal. Varios jurados se veían enfermos. Luego vino el testimonio médico sobre el envenenamiento y lo que le hizo al cuerpo de mi hija. El doctor Sanford explicó el daño a los órganos y los meses de sufrimiento innecesario. Tuve que salir de la sala de la corte 2 veces porque no podía manejar escuchar los detalles otra vez. En el tercer día, Diego tomó el estrado. Usaba un traje que se veía muy grande para él, y sus manos temblaban mientras prestaba juramento. Celia le preguntó sobre Santiago, y la voz de Diego se quebró mientras describía los días finales de su hijo. Habló sobre la pérdida de cabello y debilidad, y cómo Santiago le había rogado que hiciera parar el dolor. El jurado se veía horrorizado. Diego explicó cómo descubrió el envenenamiento muy tarde, y cómo trató de advertir a la gente sobre Susana, pero nadie le creyó. Luego Lucius tomó el estrado y guió al jurado a través de la evidencia toxicológica. Usó gráficos y diagramas para mostrar cómo Susana usó su conocimiento médico para causar sufrimiento máximo, mientras mantenía todo viéndose como síntomas de cáncer. Explicó que el patrón de dosificación mostró planificación cuidadosa y que Susana sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los miembros del jurado estaban tomando notas y varios se veían enojados. En el cuarto día, Susana tomó el estrado contra el consejo de Fletcher. Pude verlo tratando de detenerla, pero insistió. Usaba un vestido simple y mantuvo su voz suave mientras testificaba. Afirmó que solo quería ayudar a su hija, y las cosas se salieron de control. Dijo que no quiso que fuera tan lejos, pero su testimonio sonó frío y calculado. No mostró emoción real, y siguió haciendo excusas. Observé al jurado y pude ver que no lo estaban comprando. Una mujer en la primera fila estaba negando con la cabeza. Cuando Celia contrainterrogó a Susana, destrozó cada excusa. Susana se puso defensiva y su máscara se deslizó. Al final, todos podían ver a través de su actuación. El jurado recibió el caso después de argumentos de cierre y fui a casa a esperar. 6 horas después, Celia llamó y me dijo que regresara a la corte. El jurado había llegado a un veredicto. Manejé de vuelta con mi estómago en nudos. Todos nos paramos mientras el jurado regresó. La portavoz entregó los formularios del veredicto al juez. Leyó cada cargo en voz alta. Culpable de intento de asesinato, culpable de abuso infantil, culpable de fraude, culpable en todos los cargos. Susana no mostró emoción para nada mientras se leían los veredictos. Solo se quedó sentada ahí mirando directo adelante como si nada de esto importara, pero sentí algo levantarse de mi pecho. Sería responsabilizada. Fletcher pidió fianza pendiente sentenciamiento, pero el juez la negó. Susana fue llevada esposada, y finalmente me permití respirar. 3 semanas después, regresamos para sentenciamiento. Celia me hizo preparar una declaración de impacto de víctima. Me paré en el podio y leí de mis notas sobre cómo el envenenamiento afectó la salud física y mental de mi hija. Describí las estadías hospitalarias y el miedo y las pesadillas que aún tiene. Hablé sobre cómo se encoge cuando le doy comida y pregunta si es segura para comer. Mi voz tembló, pero lo logré. El juez escuchó cuidadosamente y tomó notas. Luego anunció la sentencia. 25 años en prisión con tratamiento de salud mental obligatorio, pérdida permanente de licencia de enfermería, sin contacto con mi hija nunca. Susana aún no mostró reacción. Fue llevada y supe que finalmente había terminado. Después del sentenciamiento, recogí a mi hija de casa de señora Chens y fuimos al parque. Nos sentamos en los columpios juntos y preguntó si estábamos seguros ahora. Le prometí que lo estábamos. Le dije que mami no podía lastimarla más y que siempre la protegería. Sostuvo mi mano y nos columpiamos juntos en silencio. 6 meses después de que el envenenamiento paró, el cabello de mi hija comenzó a crecer de vuelta en rizos suaves. Ganó peso y su color regresó. El doctor dijo que sus órganos estaban sanando bien. Aún tenía pesadillas a veces y necesitaba rutinas que la hicieran sentir segura. Pero Autumn dijo que estaba haciendo progreso notable. Estaba aprendiendo a ser una niña otra vez. Obtuve una promoción en el trabajo con un aumento que nos ayudó a ponernos de pie otra vez. Mi jefe había sido increíblemente solidario a través de todo. La compensación por víctimas de crimen cubrió la mayoría de las cuentas médicas. Estábamos construyendo una nueva normalidad que se sentía genuinamente esperanzadora. Mi hija y yo creamos nuevas tradiciones en nuestro apartamento.
Noches de película de viernes donde ella elegía la película. Panqueques de domingo en la mañana donde me ayudaba a cocinar. Cuentos antes de dormir donde siempre era la heroína que salvaba el día. Estaba aprendiendo a confiar otra vez. Verla reír y jugar como una niña normal me llenó de gratitud de que atrapamos esto a tiempo y que tenía toda su vida por delante.